pensando en eso, sentí la necesidad de mostrar que nosotros, aunque estemos confinados, o estemos fuera, en cualquier parte, nosotros los hijos de Dios, a pesar de que luchamos contra el pecado, seguimos pecando. Voluntario o involuntariamente, seguimos pecando. Y quiero hacer una reflexión, una introducción de lo que es pecado, ¿ya? Como en 2 o 3 minutos simplemente de lo que es pecado. Pecado es una actitud de rebeldía y desprecio hacia el Dios creador de todo. Eso es el pecado, ¿ya? Cualquier cosa que cometamos contra los hombres es contra Dios, es una actitud de rebeldía, es rebelarlo contra Dios. El pecado de Adán y Eva no fue simplemente comerse una fruta, porque ellos podían comer de todos los árboles del huerto, según Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Esto fue una actitud de rebeldía y desprecio hacia el Dios creador. Ellos quisieron ser igual a Dios, conociendo el bien y el mal. Ellos decidieron conocer lo bueno y lo malo, sabiendo que esto lo llevaría a una separación de Dios por rebelarse y despreciar la dirección de Dios. Eso fue el pecado general. ¿Qué es pecar entonces? ¿Ya? ¿Qué es el pecado de nuestros padres? ¿Qué es pecar entonces? Es cambiar la gloria de Dios por otras cosas que no son de Dios. Según Romanos capítulo 1, versículo 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. El versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso es pecar. Es cambiar la gloria de Dios por otra cosa. 2, es actuar en contra de la ley de Dios, que no lo vamos a ver, la ley de Dios en Santiago capítulo 2, y también es tener una actitud, hermano, de seguir a Dios muy pobre y ser un mediocre en el seguimiento de los mandamientos de Dios. La mediocridad es algo realmente que está en nosotros. A veces decimos hacer algo, pero no lo hacemos, y eso es un pecado, hermano. Las consecuencias del pecado, mire, 4 cosas. Dañó nuestra relación con Dios. Dañó nuestra relación, Génesis capítulo 3. Dañó la relación entre los hombres. ¿Recuerden eso? ¿Recuerden el pecado de Caín contra Abel? Dañó la creación de Dios. Recuerde que antes la tierra daba su fruto correctamente y después de eso ya no lo daba. Los hombres tendrían que esforzarse por obtener los alimentos, ¿ya? Y por último, el pecado trajo la muerte física y eterna, una separación eterna de Dios. Eso que es pecado, el pecado de Adán y Eva, es cambiar la gloria de Dios y dañó nuestra relación con Dios. Eso es el pecado. ¿Cuál es la solución? Jesucristo. Jesucristo es la solución. Eso es a grandes rasgos lo que es el pecado, y la solución es nuestro Señor Jesucristo, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios, ¿correcto? Pero siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, la solución para el pecado es nuestro Señor Jesucristo. Cuando creemos en Jesucristo, cuando somos hijos de Dios, nos convertimos en nueva criatura. ¿No es cierto? Según el Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Hermano, ¿se ve la relación? Correcto, ¿no es cierto? Somos nueva criatura. Pero hermano, ¿por qué seguimos pecando entonces? ¿Por qué? Mire, en Romanos capítulo 6, versículo 1 dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto a pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Mire, hermano, en realidad, no sé qué cambiaría en nuestro ser. No sé.
No lo entiendo. Si somos nueva criatura, pero igual seguimos pecando. Seguimos pecando. Y es una cosa terrible, ese sentimiento, hermano, de pensar que somos hijos de Dios, igual cometemos ilícito, pecado, malos pensamientos, cosas por el estilo. Pero ahí me doy cuenta, en Romanos capítulo 7, versículo 18, y dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es algo interesante. Ahora, ¿cómo puede solucionar estas cosas Dios? ¿Qué puede hacer Dios con nosotros? Él sabe que somos pecadores. Mire, pensando todas estas cosas, encontré este texto en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Pero después dice otra cosa, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué, hermano? Mire, resumiendo, Jesús nos perdonó todos nuestros pecados, ¿no es cierto? Sí, sí. Oiga, pero aún así seguimos pecando. ¿Sabe el momento más maravilloso que hemos tenido en nuestra vida, que a veces no nos hemos dado cuenta, a veces no lo meditamos, no reflexionamos sobre? El momento más feliz de nuestra vida es cuando nosotros creemos en Jesucristo y Él nos da vida eterna, Él nos salva, Él nos limpia. Es el momento en que posicionalmente somos santos, es el momento justo, porque cuando nosotros creemos en Jesús, Él nos perdona todos nuestros pecados pasados, ya no tenemos ningún pecado. Es el momento especial hoy, ese momento cuando yo acepté a Jesucristo me sentí tan bien. No sabía que yo en ese instante era santo. Pero después, pasado un momento, ¡pum!, llegó el pecado. Llegó un mal pensamiento, llegó una mala actitud. Y realmente es algo increíble en nuestra vida. Por eso, hermano, nuestro Señor Jesucristo nos perdonó todos nuestros pecados, pero aún así pecamos. Y no podemos seguir correctamente el camino del Señor y seguimos pecando en nuestra vida diaria. Seguimos pecando, seguimos engañando, seguimos mintiendo, seguimos envidiando. Quizás un montón de cosas más. Somos arrogantes. Igual que los fariseos, somos de doble estándar, ¿ya? Tenemos una carita de felicidad y una carita enojada. ¿Se acuerdan esas caritas? Hermoso, ¿no es cierto? Pero hermano, nuestro ciclo de vida, créame, nuestro ciclo de vida es pecar de día y confesar de noche. Es una gran realidad. Ahora usted me está diciendo, pero hermano, ¿cómo no está diciendo esa cosa? Pero usted medite, usted vea su corazón si realmente estoy diciendo una falsedad. Créeme, nosotros pecamos de día y confesamos de noche, así parece que no hemos cambiado a nada. Y somos nueva criatura. Somos nueva criatura. Hermano, una de las cosas más terribles, es cuando yo veo, hermano, la santidad de Dios. La santidad de Dios. ¿Sabe, hermano? No sé por qué. No sé. Mire, antes de ver un poco la santidad de Dios, el Señor sabe que nosotros habita el pecado, porque Él mandó a escribir a Pablo todas estas cosas ya, de que nosotros estábamos mal, en Romanos capítulo. Por esto Dios puso en nosotros algo, hermano, bien interesante, algo que no nos damos cuenta. Él puso su Espíritu Santo en nosotros, para convencernos de pecado, justicia y juicio. Hermano, es muy interesante. Y así, hermano, con el Espíritu Santo en nuestro ser, el poder ayudarnos para obtener la santidad a la cual Él nos llamó, porque Él dice ser santo, porque yo soy santo. Yo soy santo. Pero hermano, cuando yo veo ese mandamiento de ser santo, ya le dije yo que en un instante nosotros posicionalmente fuimos santos, cuando nuestro Señor Jesús, cuando llegamos a los pies de nuestro Señor Jesús, ahí llegamos a la santidad, posicionalmente. Ahora somos llamados a una santificación progresiva. Cada día tenemos que luchar contra el mal, luchar contra el pecado para llegar a un momento más significativo en nuestra vida de tener una santidad más cercana a Dios. Y al último vamos a tener la santificación perfecta cuando estemos en el cielo. ¿Correcto? Ahora, cuando yo escudriñaba la palabra de Dios y veía la santidad de Dios ahí en Isaías capítulo 6, mostrando a esos serafines que daban voz diciendo, santo, 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 nuestro Señor Jehová de los ejércitos. Hermano, cuando yo veía la santidad de Dios mostrada en esos versículos, todo mi ser era llevado a un incontrolable tormento, hermano, de verme tan pecador, pues ser indigno, me sentía indigno de ser llamado hijo de Dios. No lo estoy diciendo por usted, este es mi testimonio personal, mi testimonio personal.
Mire, me veía tan indigno ese llamado, hijo de Dios, pero igual, hermano, en la noche cuando pensaba estos momentos le pedía perdón a Dios, al otro día me levantaba, hermano, y volvía a pecar, po. Voluntaria o involuntariamente volvía a pecar, y me sentía esclavo del pecado. Me sentía esclavo y no tenía fuerza para luchar contra el pecado. Y pensaba que era indigno de entrar al cielo. Ahora, mis pensamientos no son lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos entregó la entrada al cielo por el sacrificio que Él hizo. No por lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hacemos. Ahora, debemos pensar eso. Mire, probé varios métodos. Créame, hermano, para escapar de la esclavitud del pecado. Mire, oré. Okay. Pero ¿por qué? Mi hermano sabe que a veces la oración nuestra no pasa el techo. No pasa el techo. Ayuné. No sé qué clase de ayuno, sí, pero créame, para poder acercarme a Dios, pasé mañana y tarde entera, hermano, observando mis pecados y confesándolo. ¿Ya? Después me sentía bien un rato, pero igual después volví a pecar, hermano. Traté de todos los medios de practicar la palabra de Dios, de ser honesto, dejar de mentir, dejar de observar, todas esas cosas lo hacía. Pero llegaba un momento, hermano, pasado el momento, llegaba algo que afectaba mis intereses, mi persona, mi familia, hermano, yo volví a pecar, engañando a Dios y a las personas, molestándolos, enfrentándolos, volví a pecar. Y eso que andaba buscando la forma de dejar el pecado. Hermano, ¿sabe un secreto? Voy a decirle algo. Yo siempre me sentí limitado en conocimiento. Y también en sabiduría, siempre me sentí limitado. Mi forma de vivir la vida, bueno, que doy gracias a Dios por lo que viví, simplemente el Señor me ayudó a seguir adelante y me perfeccionó en conocer un poco la escritura, pero siempre me he sentido limitado, hermano. Siempre. Sabe que yo sabía que era pecador y traté, yo como le dije, por todos los medios de controlar el pecado, pero no podía, oraba a Dios con lágrimas, creo, a veces. Yo recuerdo una vez que llegué de la iglesia, hermano, llegué a la iglesia, miraba al viejo, mi esposa estaba acostada adentro y yo me quedé en el comedor y oraba a Dios con lágrimas, pidiéndole por favor que realmente me ayudase en todos los pecados que uno tenía, a pesar de que venía de la iglesia. Era muy terrible, ¿ya? Clamaba a Dios, pero no podía escapar de la esclavitud del pecado. Ahora, ¿cuál es la respuesta que encontré en la palabra de Dios o en las palabras de nuestro Dios? Mire, hermano, somos hombres imperfectos, ¿no es cierto? Somos pecadores. Vamos a cometer pecados o vamos a tener errores, ¿ya? Siempre. Pero Dios, por medio de su palabra, nos muestra que con su propia ayuda, con la ayuda de Dios, podemos vencer el pecado para que nos gane ventaja sobre nuestra vida. ¿Cómo hacerlo? Lo primero que se me vino a la mente y vi este texto, dice, es reconocer nuestra condición de pecador, es reconocerla. Porque muchas veces cometemos pecado, pero pensamos que no es tanto, ya camuflamos el pecado, ya no, si no es tanto. Después lo vamos a ver unas cosas que tengo para mostrar. ¿Eh? Miren, Proverbios 28:13 dicen, el que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Hermano, una de las cláusulas condicionales para crecer en Cristo es confesar nuestros pecados, pedirle perdón a Dios y apartarnos. Hermano, el fracaso de muchos cristianos radica en su falta de humildad para reconocer sus pecados. Para reconocer su pecado. Ahora, por favor, nada debería ser excusa o nadie debería tener excusa para confesar su pecado ante el Señor. Está con el Señor. A Él debe darle cuenta. Hermano, recuerde que si usted comete un pecado contra una persona, lo comete contra Dios. Entonces, confiéseselo a Dios, pídale perdón a Dios y después también solucione el problema con la persona. Debe hacerlo, hermano. Hermano, ¿sabe una cosa? Sí, es bien interesante. Incluso si nosotros pensamos que tenemos el control de nuestras vidas, ¿ya? Que tenemos el control de nuestra vida y que nos vamos a tener con algún problema, con algún pecado habitual, porque tenemos pecado habitual, ¿no? Mire, yo los tengo, yo no lo voy a confesar. Sabe que conversaba con mi esposa sobre este asunto y yo hice una lista de pecados.
una lista de pecados de creyente, ¿eh? Y no pecados grandes y aparatosos como robar, hurtar, matar a alguien. No, son simplemente cosas que suceden en nuestra vida diaria, ¿ya? Pero ¿sabe por qué? Tengo la lista ahí, pero no voy a mencionarlo, ¿no? Simplemente usted, hermano, reflexione, investigue si usted mismo y vea cuáles son los pecados habituales que tiene, ¿ya? ¿Sabe uno de los pecados habituales? Para ser así bien sincero, muchas veces yo he estado leyendo la escritura, he orado al Señor, ayuda para entender tu palabra. Esas son esas reflexiones personales que uno hace en la lectura diaria, pero de pronto suena el teléfono y yo dejo de leer la Biblia y me dedico a contestar el teléfono. Hermano, yo me centré, le pedí a Dios que me ayudase a entender la palabra y yo debo estar centrado y no debo tener el teléfono aquí a mi lado. Porque realmente ese momento es especial con Dios, pues si estoy conversando con Él, estoy leyendo lo que Él me dice. Y no puedo tener contacto con otras personas. Y lo hacemos, ¿no? Incluso, ¿sabe cuando estamos escuchando un mensaje en la iglesia? Suena el teléfono. ¿Sí? Y salimos para afuera. Y lo contestamos afuera. Es correcto, ¿no? Por eso, bien dice el pastor, bien dicen los predicadores que apague el teléfono cuando llegue a la casa del Señor. Apague el teléfono cuando esté haciendo sus devocionales. Es un pecado, ¿no? Ahora, si usted piensa que no tiene problema con ese pecado tal, hermano, por favor, debe reconocer que si usted se descuida, va a caer un poco más profundo de lo que usted piensa y sabe el pecado que hace el más grande. La consecuencia de ese pecado es que el nombre de Jesucristo va a ser lastimado por culpa suya porque no le van a creer. Y eso es terrible. Es terrible. ¿Sabe, hermano? Yo, mire, un ejemplo, yo conozco y conocí varios curaditos allá en las ferias, o andan curaditos, andan gente voladita también, gente que fuma mucho, que tienen vicios. Y sabe que todos dicen, no, si yo cuando quiero lo dejo. ¿Sabe? Algunos borrachitos están muertos, están en el cementerio. Y cuando quiero lo dejo. A nosotros vamos a llegar al cielo, pero tenemos que dar cuenta, como dice que todos nuestros pecados algún día nos alcanzarán, ¿no? Vamos a presentarlo en el tribunal de Cristo. Y allá nos vamos a ocultar lo que estamos tratando de hacer aquí en la tierra. Ya vamos a tener que, dice que nuestras obras van a ser probadas por el fuego. Y todos nuestros pecados van a salir Así que, hermano, si usted piensa que lo tiene dominado, por favor, no lo domine más. Preséntelo al Señor, ¿no? Entrégueselo al Señor y pida que pueda dejar ese pecado. Ahora, si usted no reconoce, hermano, que usted no tiene problema con el pecado, es que tiene su conciencia cauterizada. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2. Ahora, recuerden, hermano, otro punto más, que si usted no trata los pecados ocultos en su vida, es que va a poner en duda su certeza de salvación. Va a poner en duda, porque como yo cometo tanto pecado, yo pienso, ¿seré hijo de Dios? Y paso siempre en ese sentido. Entonces, hermano, usted tenga mucho cuidado. En 1 Juan capítulo 3, versículo 8, puede leerlo, ¿ya? Ahora, hermano, como Dios es misericordioso, bondadoso, como puso el Espíritu Santo en nuestro ser para guiarnos a toda justicia, a toda verdad, justicia, ¿no es cierto? Para que reconozcamos. Él nos da 3 poderes, hermano, o recursos para enfrentar el pecado y vencerlo. ¿Se fijó? Leímos sobre el pecado, vemos cómo es enfrentar el pecado, lo primero que tenemos, pero Dios nos entrega 3 poderes, 3 recursos. Y el primero es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. 3 cosas, hermano. Poder, no es el poder que tenía el tiempo apostólico, ya cuando el Espíritu Santo actuaba en ellos, hacía señales, prodigios, milagros, reforzando la predicación de ellos, ¿ya? Es poder para vencer el pecado, para enfrentar el pecado y vencerlo. Es poder para orar a Dios, pedirle, Señor, ayúdame. Es poder para reconocer que soy pecador. Eso es. Amor. Es muy difícil.
¿Sabes lo que siempre me acuerdo de Rigo, pensando en Rigo, ¿ya? El Rigo decía, y pensar que tengo que amar a este Balbón, me decía Balbón, ¿ya? No sé por qué, dice, porque el Señor no me pone otra prueba mejor que tengo que amar a este Balbón. Bueno, pero amor, hermano, amor entre hermanos. Dominio propio. Dominio propio, o sea que siempre he tratado de aprender lo que es dominio propio. Yo tuve que, disculpe, sabe que dominio propio no impide hacer cosas, hermano, por las cuales nosotros vamos a alimentar toda la vida. El dominio propio nos impide hacer cosas por las cuales nosotros vamos a alimentar toda la vida. Por favor, busquen Gálatas y Clotín. Mire, Dios nos presenta diferentes recursos y poderes para ayudarnos a vencer el pecado. Y el primero es el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, ¿ya? Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Voy a leer este texto, ¿ya? En el nombre del Señor. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, mire, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermano, dos cosas. El fruto de la carne, la sobra de la carne y el fruto del Espíritu. Y al final nos dice, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora en el versículo 21, dice, y cosas semejantes a esta. ¿Ya? Hay 17 menciones de pecados que están catalogados, están juntos en 3 o 4 grupos, pero dice, y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. ¿Y sabe cuáles son las otras cosas, los otros pecados? Están en Romanos capítulo 1, versículo 18 adelante. También están los pecados ahí. Y realmente, hermano, es increíble lo que hacemos en la carne, no en el espíritu, en la carne. Aquí Dios hace un contraste entre las obras de la carne y el fruto del espíritu. Mire, hermano, cuando usted llegó a Cristo, cuando aceptó a Jesucristo como Salvador personal, vino el Espíritu Santo y lo poseyó y lo selló. ¿Ya? En Efesios capítulo 1, versículo 3, y fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, por esto este pasaje nos llama a caminar en el Espíritu. A caminar en el Espíritu. ¿Qué significa? Caminar en el Espíritu significa dejar bajo el control de Dios su voluntad y mi voluntad. Que Él nos guíe. Por eso Él puso el Espíritu Santo en nosotros, para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. ¿Me entiendes? Para que nos convenza de pecado, justicia y juicio. Es interesante. El Espíritu Santo es uno de los poderes más grandes que tenemos nosotros. Si nosotros no debiéramos pecar si nos guiamos por el Espíritu Santo. Poder, amor, dominio propio. ¿Sabe? Hay un ejemplo, el ejemplo de Pedro, ¿ya? Y la negación. Mire, antes de que Pedro recibiera el Espíritu Santo, antes que él negó a Jesús 3 veces. Lo negó. Y antes que fuera a negar a Jesús 3 veces cuando lo apresaron, él dijo que lo iba a seguir hasta la muerte. Pedro había dicho, voy a seguirte hasta la muerte. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, todos los apóstoles. En Mateo 26 sale eso. Hermano, pero él después lo negó. Po. Pero sabe que después en Hechos capítulo 2, Pedro, ya siendo lleno del Espíritu Santo, siendo guiado por el Espíritu Santo, él predicó el Evangelio a los judíos en el día de Pentecostés y el resultado fueron 3.000 personas convertidas.
Y antes de ser lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu, negó a Jesús. Por eso debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Ahora, me hicieron una pregunta. Mire, pero si estaba con Cristo. Sí, pues estaba con Cristo. Pero es el Consolador el que iba a estar habitando en él lo iba a guiar. Jesucristo le estaba enseñando todas las cosas ahí, a ellos. Pero cuando vino el Espíritu Santo y lo poseyó, porque hay en Lucas, en Juan capítulo 20, versículo 22, dice, habiendo dicho esto, sopló el Espíritu Santo y le dijo, recibir el Espíritu Santo. Es una entrega especial, es una garantía para esperar la manifestación del Espíritu Santo ahí en Hechos capítulo 2. Por eso, hermano, él fue muy especial. Cuando fue lleno, cuando se guió por el Espíritu Santo, él pudo predicar el Evangelio con poder. Y, hermano, conclusión para vencer el pecado, o sea, enfrentar el pecado y vencerlo por el Espíritu Santo. Hay un mandamiento imperativo. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, que dice simplemente no apaguéis el Espíritu. No apaguéis el Espíritu. Hermanos, si siempre nosotros apagamos el Espíritu, hacemos las cosas de la carne, que no son esas cosas que están mencionadas y que son terribles, pero otros pecados más chiquititos, pero pecados. ¿Ya? Como no leer la Biblia, no orar, un montón de cosas así, ¿ya? Pero aquí dice, no apaguéis el Espíritu, ¿ya? ¿De quién, hermano, es la responsabilidad de no apagar el Espíritu? ¿De Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, o de usted? ¿O de nosotros, hermanos, de nosotros la responsabilidad de que no podemos apagar el Espíritu? Miremos en Efesios capítulo, no vayan ustedes, si no lo tengo aquí. Efesios capítulo 5 dice, no embriaguéis con vino, en el cual hay disilusión. Antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. La única forma, hermano, teniendo el Espíritu Santo, es que podamos enfrentar el pecado y vencerlo. Yo solo no puedo. Yo estoy en la carne. Pero dentro de mí está el Espíritu Santo porque somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Ya? Ahora, si usted lee Colosenses, capítulo 3, ¿ya? Que está enseñando el pastor, versículo 16, aquí está hablando de la palabra de Dios. ¿Ya? El pastor lo va a enseñar más adelante. Y así pasamos, hermano, al siguiente poder. El siguiente poder es la palabra de Dios. El Espíritu Santo y la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Ya? Pero, hermano, la palabra de Dios es el siguiente recurso, pongámoslo así. En 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, si nosotros somos preparados para toda buena obra, es que hemos conocido la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, con esto Dios nos muestra cómo su palabra nos equipa, pues. Nos equipa para vencer el pecado, ya que siendo pueblo de Dios, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos equipa, la palabra de Dios está en nosotros, es para predicar el Evangelio, para enfrentar el pecado y vencerlo, para no dejarnos guiar por la carne. La palabra de Dios. Mire, ahora siempre la palabra de Dios nos va a ayudar a vencer. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. No es una cosa muerta, es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, es viva y eficaz. Por eso, hermano, la Biblia es un recurso, es un poder para vencer el pecado. Es interesante. Mire, yo creo que todos estos textos los conocemos todos nosotros de memoria, ¿sí? Pero pensemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y está a favor nuestro, no a favor del mundo, no a favor del pecado. Podemos enfrentar el pecado y vencerlo por medio de la palabra de Dios que inspiró el Espíritu Santo en los hombres. Hermano, mire, ¿sabe? Pero a menudo nosotros la tomamos muy a la ligera la palabra de Dios. Mire, la prueba está en que, les digo algo,
Yo he ido a visitar a hermano y se le olvidó tomar la Biblia y la Biblia está con polvito. ¿Sabe cuándo le sacamos el polvo? Nosotros cuando vamos a la iglesia. Tomamos la Biblia, sacudimos y vamos a la iglesia. Y ahí en la iglesia podemos seguir el evangelio, podemos seguir los devocionales o lo que estoy haciendo en la iglesia. Hermano, pero nosotros personalmente fallamos en leer la palabra de Dios para nosotros, ¿ya? En meditar en ella, en aplicarla a nuestra vida, y también memorizar algún verso. Sabe que nosotros, bueno, no me voy a incluir, o me incluyo, pero las personas que enseñamos la palabra de Dios, siempre estudiamos la palabra de Dios para otras personas, para enseñar, para el hermano que está al frente, no para nosotros. Tenemos nuestros devocionales personales, aparte, ¿ya? Pero nos cuesta porque nosotros pasamos buscando temas para poder enseñar a la membresía aquí, que es la iglesia. Pero usted hermano, debe hacer estas cosas, debe leer la palabra de Dios. Mire, si usted no tiene estos hábitos, ¿ya? Creo que va a ser una persona, ¿cómo podríamos? Anoréxica, débil, y no va a poder enfrentar el pecado y vencerlo. No va a poder, si usted no lee la palabra de Dios. Ahora, si usted llega a tener este hábito de leer y meditar y aplicar la palabra de Dios a su vida, va a llegar a ser un cristiano saludable, un cristiano fuerte y un cristiano próspero para poder enfrentar el pecado y vencerlo. La palabra de Dios, hermano, sí es viva y eficaz y nos ayuda a vencer el pecado. Hermano, si usted quiere leer más sobre la palabra de Dios, lea la armadura de Dios ahí en Efesios capítulo 6. Es muy bueno ese mensaje. No tengo tiempo para leer. Ahora, un testimonio. No un testimonio, sino un testimonio. ¿Cómo podríamos decir? Alguien que utilizó la palabra de Dios siendo inspirador también de la palabra de Dios, nuestro Señor Jesús. Mire, él utilizó su palabra. Utilizó la palabra. Él cuando empezó su ministerio y ayunó 40 días, él fue tentado por Satanás. Y él utilizó 3 veces la palabra de Dios para poder enfrentar a Satanás y vencerlo. ¿Sí? Usted lo puede leer en Mateo capítulo 4. Hermano, Jesucristo utilizó la palabra de Dios para enfrentar el pecado y vencerlo. Entonces, si era ejemplo, ¿por qué nosotros no tomamos el mismo ejemplo de él y utilizamos la palabra de Dios para vencer el pecado? Ay, hermano, qué bueno, ¿no? Bueno, y el tercer poder es la oración. La oración. El Espíritu Santo, la palabra de Dios, la oración. Y el cuarto poder también es la comunión entre hermanos, que eso ya es algo más práctico, ya más práctico cuando lo tenemos, ¿ya? El tercer recurso, mire, la tercera poder es esencial en nuestra batalla contra el pecado. Pero yo le digo, nosotros, hermano, mostramos el Espíritu Santo que muy poco lo utilizamos. La palabra de Dios que también poco utilizamos. Algunos la utilizan, no estoy diciendo que todo, ¿ya? Porque el pastor tiene que tener la palabra de Dios en su mente, en sus labios, en todas partes, para poder enfrentar el pecado y ayudarlo, aconsejar a su grey, ya a sus ovejas. Los líderes tienen que estar preparados en la palabra de Dios. Pero, hermano, ¿por qué tan solo los líderes van a estar preparados en la palabra de Dios y no nosotros? ¿Ya? Los que estamos, hermano, no ocupamos, y la oración tampoco la ocupamos mucho. Y nosotros oramos, ¿sabe cuándo? Cuando damos gracias a Dios por el desayuno, cuando damos gracias a Dios por la comida, en la hora de almuerzo, y cuando damos gracias a Dios en la noche por la zona. Pero no tomamos un momento para conversar con Dios porque Dios es nuestro Dios, nuestro Salvador. Y eso es lo que debemos hacer. Miren, nosotros decimos de la boca hacia afuera que oramos, pero en realidad, hermano, le damos muy poco uso, un uso muy pobre a la oración. Y es poder, hermano. Poder. Mire, fue tanto, hermano, es tanto que nuestro Señor Jesús nos enseñó a orar. Él nos enseñó a orar. Nos dejó un ejemplo. En Mateo capítulo 6, de Jesús nos enseñó a orar. Me dice, cuando oréis, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Dios que está en secreto. Y tu Dios que ve en los secretos te va a recompensar en público. Primer requisito es orar en secreto.
en nuestro hogar, en la iglesia, pero en secreto. Yo he visto muchas personas orando en la calle, hermano, a viva voz, por alguna persona que tiene algún problema. No sé si estará bien, no sé si será bueno o no, pero yo lo he visto, ¿ya? Los otros no usan vanas repeticiones. Muchas veces usamos vanas repeticiones, Padre nuestro que estás en los cielos santificados, y volvemos a repetir lo mismo. No usar vanas repeticiones como los gentiles. Y, hermano, la tercera parte es tener perdón mutuo. Perdona nuestras deudas tal como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ya, perdona, ya. Hermano, si fuera así, si lleváramos adelante y cumpliéramos con los requisitos que Dios tiene aquí en la oración, ese perdón mutuo nos va a ayudar mucho. Porque así, teniendo perdón mutuo, estando bien con todo, amándonos unos a otros, hermano, yo voy a poder pedir y se me dará. Voy a buscar y hallaré. Y lo otro es llamar y se nos abrirá. Es cierto, ¿no? Es muy cierto. Mire, hermano, otra conversación que tuve con mi esposa, yo con ella puedo conversar, pero hermano, sabe que muchas veces nosotros vamos a la iglesia y no tenemos perdón o tenemos problemas con alguna persona y nos vamos a la iglesia nomás. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Mateo capítulo 5, versículo 23. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja tu ofrenda en el altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano y después ven y presenta tu ofrenda. Si usted, hermano, tiene algún problema y va a la iglesia, usted no va a ser de ninguna bendición para los que están en la iglesia, de ninguna bendición. Primero tiene que solucionar el problema. Pues. Mire, si yo contara, yo tuve un ejemplo de una hermana que le pregunté por el esposo. Y me dijo, no, ya está en la casa, estamos peleados. Si usted está peleado con su esposo, usted va a la iglesia, ¿usted cree que va a ser de bendición para los demás? Eso es pecado. Solucione el problema con su esposo y después vaya a la iglesia. Alaba a Dios con el perdón mutuo, ¿ya? Por eso la oración, ¿a dónde va a llegar? Como yo dije, muchas veces mi oración llegaba hasta el techo nomás, pues no era escuchada por Dios. O escuchada, pero no contestada. Hermano, debemos obedecer a Dios, ¿ya? Debemos tener perdón mutuo para que nuestra oración pueda llegar delante de Dios y ser contestada positivamente, ¿ya? Pedir y se dará, buscar y hallará, llamar y se os abrirá. Hermano, no voy a seguir. Mire, hay otro requisito más que nos entrega Santiago, ¿ya? El Espíritu Santo le pidió a Santiago que nos dijera esto, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, dice, pues quien traga que va a recibir cosa alguna del Señor. ¿Se entiende, no? Orar en secreto, no usar vanas repeticiones, tener perdón mutuo y pedir con fe, porque la única forma nosotros, si hacemos la voluntad de Dios y pedimos con fe, no dudando, no pensando que Dios no nos va a solucionar el problema, sino pensando en que sí, Dios nos va a ayudar, dar el poder para enfrentar el pecado y vencerlo, será así, pues, será así, porque Dios no es mentiroso y Él responde las oraciones de sus hijos porque Él sabe que está haciendo con fe, creyendo de que va a cumplir. Hermano, cuán importante es la oración para vencer el pecado en sus vidas, ¿ya? Cuán importante. Fíjese que si usted lee un poco de la oración de Jesús ahí en el Getsemaní, cuando tomó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, y él fue un poquito más adelante, ahora, cuando volvió él de orar, encontró a sus discípulos, a Pedro y sus discípulos durmiendo. En el versículo 41 del capítulo 26 de Mateo, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Miren, hermano, nosotros como Pedro, ya queremos hacer lo correcto, pero somos débiles, hermano. ¿Por qué? Porque no encontramos fortaleza para vencer el pecado. ¿Por qué? Porque no velamos ni oramos correctamente. Entonces, el tercer recurso, hermano, es orar y velar. Velar significa vigilar. Y orar es comunicarse con Dios, ¿ya? Los tres poderes, el Espíritu Santo, la palabra de Dios y la oración. Y el cuarto, que no tengo más tiempo para leerlo, para hacerlo, es
La iglesia, hermano, la iglesia, ¿ya? En la iglesia, hermano, tendremos siempre comunión con los otros hermanos. Mire, Jesús no mandó solamente a una persona, si vayan ustedes a predicar el evangelio, persona a persona, sino de dos, ¿ya? Y eso nos muestra que es mejor dos que uno. Por eso el recurso más menos nombrado es la comunión entre hermanos, ¿ya? Hermano, para enfrentar el pecado, usted tiene que utilizar el poder del Espíritu Santo, la palabra de Dios, la oración y la comunión entre hermanos. Que Dios les bendiga, querido hermano. Amén. Gracias, hermano Héctor, por la palabra entregada. Tremendo mensaje, tremendo mensaje. Necesitamos volver a escuchar esos fundamentos de la fe cristiana. Sí. Vamos a orar, ¿les parece? Por la palabra para que el Señor traiga fruto en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestras vidas a veces un poco decaídas. Y eso es lo que necesitamos por hermano Héctor, ¿verdad? No conceptos teológicos, sino la palabra viva y eficaz. Así que gracias por predicarnos. Y hermanos que están escuchando y hermanas ahí de nuestra iglesia, que todavía hay muchos hermanos conectados, más de 30, más de 30 pantallas. Eso significa varias personas más conectadas atrás de cada pantalla, familias enteras. Hay dos situaciones más o menos de oración, que es Julieta, que es la hijita del hermano Cristian Bascuñán, y Daniela Guzmán, que se conecta ya los días martes, Daniela con Cristian, que son hermanos muy nuevecitos en nuestra iglesia, y Julieta, que es la chiquitita, desde anoche que la tenían en la urgencia del Félix Bulnes, porque ellos son de allá de Renca, me parece. Y le habían dicho que podía ser apendicitis. Y hoy día en la mañana la dieron de alta porque le dijeron que era una inflamación intestinal. Pero lamentablemente Cristian dijo que tuvieron que volver a la urgencia ahora en la tarde y le encontraron que dio positivo para el coronavirus, la chiquitita Julieta, ¿ya? Y está en el hospital, salió positiva y la aislaron a ella y a Daniela, que Daniela ya había tenido el COVID. ¿Se recuerdan o no? Ella lo tuvo, o Cristian por lo menos también, su marido. Así que estemos orando, vamos a orar ahora por Julieta, que es chiquitita. ¿Cuántos años debe tener Lorena? 7, 8 años, muy pequeña, y lo que significa estar aislada con su mamita, la preocupación, la angustia. Así que vamos a orar por ella, por la familia, para que puedan estar bien, que Dios las proteja. Y además, el hermano Ricardo Contreras pidió oración por su cuñado Juan Carlos, que hace una semana atrás falleció la suegra, la mamá de Juan Carlos, y para los que no, lo conocemos, Juan Carlos, que es el cuñado, él sufre de esquizofrenia y diabetes, y lamentablemente después de la muerte de la mamita, la esquizofrenia de Juan Carlos ha estado peor y se descompensa. Entonces también estaba en la urgencia él por la esquizofrenia y por la diabetes, porque parece que tiene algo en el pie y eso le produjo un problema más o menos delicado, ¿ya? Así que yo voy a orar por la familia hermano Héctor, hermana María, y obviamente también por Julieta y por Juan Carlos. Así que le invito a hermanos que están ahí en sus casas a orar, como dijo el hermano Héctor, con estos requisitos, ¿ya? Amado Padre Celestial, bendito Señor, te alabamos, te glorificamos por este tiempo que tú nos has regalado de comunión, Señor, como cuerpo de Cristo, aunque estamos a través de una pantalla, de un computador, pero hoy día hemos sido estimulados al amor, a las buenas obras, por medio del testimonio, de la vida de mi hermano Héctor, de mi hermana María, y por medio de la palabra entregada también por mi hermano Héctor. Y eso significa, Señor, para eso nos congregamos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Gracias por este tiempo de bendición que ha sido volver a ver a mi hermana María, poder escucharla de su vida, de su testimonio, escuchar, Señor, de su servicio, de lo que le gusta predicar el Evangelio, escuchar a mi hermano Héctor también, Señor, en cómo el Señor, cómo tú lo trajiste a la cruz de Cristo, cómo lo salvaste, cómo cambiaste su vida, Señor,
y lo has transformado a él y a su esposa en un matrimonio que sirve a tu reino. Y por supuesto también, Señor, gracias porque escuchamos tu palabra predicada realmente como corresponde, Señor, sin pensamientos humanos, sino tu palabra viva y eficaz, penetrando nuestros corazones, nuestras almas. Así que te ruego, Señor, que tú utilices esta palabra para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos y para traer fruto a nuestras vidas, Señor. Yo te ruego que tu mano pueda estar sobre mi hermano Héctor, sobre mi hermana María, que tú les protejas. Ellos siguen trabajando en la feria, siguen estando expuestos al contagio del coronavirus. Señor, todavía tenemos 1000 contagios por día aquí en Chile, así que te ruego que tu mano esté sobre ellos, protégelos, Señor, del virus y de cualquier otra enfermedad, protégelos de los ladrones, de los delincuentes, Señor, que ellos puedan estar protegidos trabajando, cuando van a comprar, Señor, los productos a lo valledor y por supuesto cuando están en su casa. Señor, tráeles consuelo a su corazón, tráeles descanso y por supuesto prepáralos para que cuando regresemos nuevamente a congregarnos, ellos vuelvan con ánimo, con pasión, con denuedo para hacer lo que tú les has llamado a hacer en el cuerpo de Cristo en tu iglesia. Padre bendito, te quiero pedir también ahora por Julieta Bascuñán. Estamos preocupados por esta pequeña. Señor, la conocemos, es una niña amorosa, simpática, alegre. Sus papitos están desde anoche, Señor, muy cansados con ella en la urgencia del Félix Bulnes y lamentablemente le encontraron el coronavirus. Señor, yo te ruego que a ella le dé, no de manera grave, que los síntomas, Señor, puedan ser soportables para ella, que ojalá con la hospitalización sea suficiente y protege también a su mamita Daniela, Señor. Yo no sé cuál la situación de ella, pero protégela de un nuevo contagio o de enfermarse más grave. Señor, rogamos, clamamos para que tú tengas misericordia de Julieta, de su mamá, de Cristian, de su hermanito también, para que ellos puedan estar lo mejor posible. Y obviamente sabemos que en este momento el hospital es el lugar más seguro para esta pequeñita, Señor, para que los doctores la vean y la atiendan en cualquier momento. También te rogamos por Juan Carlos. Lo conocemos, Señor. Él es un hombre muy agradable a pesar de su esquizofrenia. Y yo sé, Señor, que aunque él a veces está un poquito desconectado de su entorno, pero al parecer la partida de su mamita la ha hecho muy mal y te ruego, Señor, que lo ayudes también en estos días difíciles de urgencia, de su diabetes también, que su pie pueda sanarse, que no tengan que amputarle ningún dedo ni su pie, Señor. Y yo sé que esto trae mucho más dolor a la hermana Isabel, a Riquelme, la esposa del hermano Ricardo, no solamente porque su mamita falleció, sino también de ver sufrir a su hermano Juan Carlos. Así que ayuda a esta familia que amamos, Señor, y que tengas misericordia de ellos. Gracias por este tiempo. Me pareció ver también o saber que mi hermana Norma, mi hermano Mario regresan esta semana, algunos de estos días, que tú les puedas traer con bien de regreso a Chile para que vuelvan a su casita. Yo sé que van a estar con tristeza porque dejan a su familia ya que aman, pero Señor, que tú seas también el consuelo para ellos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Ya pues, muchos agradecen acá por la palabra, hermano Héctor, que Dios le bendiga, siga preparándose y estudiando para la gloria de Dios. ¿Algunas palabras de despedida, hermana María, para despedirnos? Bueno, darle gracias al Señor por este tiempo y bueno, por los hermanos también que han estado escuchando, conociendo nuestras vidas. Como decía usted, que hay muchos hermanos que son nuevos y no nos conocen. Bueno, este ha sido nuestro testimonio. Y bueno, agradecerle al Señor que han podido estar con nosotros. Y bueno, que el Señor nos ayude para poder seguir adelante y ahí seguir sirviéndole a Él. Así que muy buenas noches, pastor, y gracias por este tiempo. Amén. Gracias, hermana María, porque yo sé que usted era
muy entusiasta con este tiempo. Ahí su esposo me dijo que usted estaba preparada desde hace como 2 semanas cuando le invité. Así que yo me alegro, hermana, que se haya dado tiempo para nosotros, para su iglesia que le ama, que la extraña. Así que gracias por su alegría que usted siempre nos contagia. Y hermano Héctor, palabras de despedida. Sí, que Dios bendiga a todos mis hermanos, pero ya me voy con tristeza, realmente no. Sí. Me duele mucho la enfermedad de la niñita. No he tenido, no entiendo por qué ahora amo tanto a los niños. Antes, bueno, yo a los míos los criaba nomás, pero ahora a todos los demás los amo, me gusta jugar con ellos, y ver el sufrir a los niños, si no, Dios no permita que pase más allá y que sea suave. Que sea algo leve. Dios les bendiga a todos mis hermanos y vamos a estar orando por fuerza a ella. todos, fuerza a esa familia, ¿ya? Amén. Y si podemos hacer algo, aquí estamos, que nos llamen. Amén. Sí, bueno, Bendición. lo importante ahora es orar por los papitos para que confíen en el Señor y que Dios haga la obra en Julieta, en su hermano Luchito también ahí, que son muy, muy queridos para nosotros, y confiamos en el Señor. Así que bueno, hagamos así con la manito para los hermanos de Chao, Facebook. pastor, buenas noches. Chao. Cariño a Lorena. Bendición a todos. Y gracias por verlo. Gracias por todo. Chao, hermanos de la iglesia. Mañana recuerden el curso a las 8. Nos conectamos en punto para el Evangelio. Y yo sé que la hermana María es una muy buena alumna, así que le esperamos para que sigamos preparándonos con el mensaje del Evangelio. Buenas noches, hermanos. ¿Sí? No te tarea, porque yo no quiero hacer tarea. No, sí soy un profesor bueno, no doy tarea. Sí. Ya, bendiciones, gracias. Ya, chao, Que esté pastor. muy bien. Chao. Que esté bien. Chao, hermano. Chao.